Muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a realizar la explicación del Laboratorio de Digitales 2 sobre microcontrolador 16F8 4A microchip en lenguaje ensamblador. Entonces lo que nos pide la guía es lo siguiente. Diseñar un circuito basado en microcontrolador PIC 16F8 7XA para un multiplicador binario a 4 bits. Los datos de entrada son entregados mediante dos arreglos de interruptores de 4 bits y el resultado debe visualizarse en dos displays y 7 segmentos, como nos muestra en la figura. Nos piden 4 requerimientos del diseño, que son: para la multiplicación debe usarse la técnica de sumas sucesivas, no se permite el uso de librerías. Para la conversión de binario a SD puede usar la librería Bin2SD. Para la decodificación de binario a 7 segmentos debe usar la técnica de tablas, y finalmente simular la aplicación en Proteus. Entonces lo que primero procedemos a realizar antes del código es un diagrama de bloques, el cual nos va a ayudar a guiarnos sobre cómo va a funcionar la lógica de nuestro código y poder implementarlo correctamente en el código. Lo que yo voy a realizar a continuación es una comparación simultánea entre el código y el diagrama de bloques, ya que lo que se nos pide es que por cada bloque que tengamos en nuestro diagrama de bloques haya una sección o un bloque de código que corresponda a este. De esta manera podemos verificar que el diagrama de bloques está bien hecho y cumple con la lógica. Bueno, entonces iniciando el código, tenemos que tenemos definido el microcontrolador que estamos usando. En este caso yo estoy usando el 16F877A. También tenemos la librería para este microprocesador en específico, que es include, y incluimos la librería. Este nos va a indicar las direcciones como tris A, tris B, status, port, de tal manera que si no se incluye, no se van a identificar estas direcciones. Y bueno, lo que hacen estas direcciones es que las podemos ubicar en las hojas de especificaciones del microcontrolador. Entonces, si no incluimos esta librería, no nos va a leer estas direcciones y no va a funcionar el código. Bueno, entonces, como dije respectivamente, hay para cada bloque del diagrama de bloques tenemos una sección del código, y lo separé por comentarios para que se pueda entender mejor el código. Nuestro primer bloque es el bloque de configuración. Entonces, aquí en esta parte vamos a encontrar definidas nuestros puertos, nuestras entradas, nuestras salidas y las posiciones. Entonces, bueno, podemos ver en el código que tenemos un cblock 0x20, que esto lo que hace es la dirección a partir 0x20 es la dirección a partir de la cual está definida las posiciones para los registros de propósito general en la arquitectura del PIC 16F877A. Las variables que vamos a necesitar son data A, data B. En data A está ubicado en la parte alta, en el puerto D en nuestro caso, del pin 0 al 3. Data B lo tengo ubicado en la parte baja del puerto D, del pin 4 al 7. También tenemos resultado, que es donde vamos a almacenar las sumas de la multiplicación, ya que, como sabemos, la multiplicación se va a realizar mediante sumas acumulativas, y aquí es donde almacenamos las sumas acumulativas de nuestra multiplicación. Tengo definido unidad y decena. Unidad almacena el dígito de las unidades en BCD y está en el puerto C. Decena almacena el dígito de las decenas en BCD y está ubicado en el puerto B. También tengo una variable que es tempResult, que es una variable temporal que tenemos para almacenar datos de la conversión. Y luego en C, que nos indica que hasta ahí finaliza esa parte del código. Bueno, tenemos ya la zona del código como tal, donde empieza la lógica de programación. Empezamos con un org0, que esto quiere decir que a partir de la dirección 0 de la memoria del programa vamos a depositar las instrucciones que vamos a realizar a continuación. También tenemos un goToInicio, que es acá donde inicia el programa, y vamos a proceder con la configuración de puertos. Tenemos un BankCell tris-B. Aquí se selecciona el banco donde van a estar los registros de la configuración. Tenemos un CLRF tris-B. Este sirve para colocar en 0 todo el registro tris-B, esto con el propósito de definir como salida, ya que de acuerdo al diagrama que tenemos aquí, el diagrama de bloques, el puerto B está asignado para la variable de salida en decenas. Tenemos el BankCell tris-C, ya sabemos para qué sirve el BankCell, un CLRF tris-C. Este también sirve para colocar nuevamente en 0 todo el registro de tris-C, esto con el propósito de definirlo como salida, ya que de acuerdo al diagrama el puerto C está asignado para la variable de salida de las unidades. Tenemos un BankCell tris-D, ya sabemos para qué sirve, un MOV-LW0XFF. Este nos sirve para poder cargarlo en W posteriormente
mover el contenido de W a tris D con el propósito para que el puerto D quede configurado como una entrada, ya que si miramos nuestro diagrama de bloques, nosotros definimos que el dato A va a estar contenido en los 4 primeros bits del puerto D a modo de entrada, y el dato B está asignado en los otros 4 bits, es decir que todo el puerto D está asignado en modo de entrada. Tenemos un mov W tris D, que sabemos que este configura por D como entrada para los datos. Y aquí sería o sea, aquí terminaría nuestro bloque de configuración. Entramos al bloque 2, que es el de resultado igual a 0, y leer A y B, que es donde vamos a leer nuestros datos. Entonces, en esta parte del código que hace, este nos va a servir para clarear el registro de resultados y a leer las variables de A y B depositados en el registro D, en nuestro caso, que lo tenemos asignado en el puerto D. CLRF resultado es un clear, lo que hace es limpiar el resultado antes de iniciar. Entonces R igual a 0. Nos podemos dar cuenta que es el mismo comentario que está en este diagrama de flujo. Aquí como podemos ver en el código, tenemos el mismo comentario, R igual a 0, y en el diagrama veo que es R igual a 0, para que se entienda como esta relación de que esta parte del código corresponde a esa parte del diagrama de flujo. Recordemos que este bloque vamos a realizar la lectura del dato A y el dato B para poder comprender esto, y teniendo en cuenta que ambos datos están en el mismo puerto, vamos a utilizar la técnica de enmascaramiento. Entonces recordemos que las entradas están en el puerto D, tanto la entrada A como la entrada B. ¿Cómo funciona el método de enmascaramiento? Entonces para eso realizamos una tabla en Excel para poder entender mejor cómo funciona esto, que las tengo por acá. Y bueno, esta es nuestra tabla de enmascaramiento para el dato A. Entonces, preparamos la siguiente tabla para comprender mejor en el puerto cómo funciona esto. Tenemos que en el puerto D están los 8 bits de entrada, los 4 menos significativos del puerto D contienen el dato A, y los 4 más significativos contienen el dato B. En este caso a mí solamente me interesa desaparecer los 4 bits más altos y que me quede solo el dato A. En este caso el número 8 está en binario, y el dato B en este ejemplo sería el 10 en binario también. Como queremos que el dato solamente aparezca el 8, tenemos que eliminar los primeros 4 bits. El proceso de enmascaramiento consiste en que se lee el dato del puerto D y lo cargamos en el dato A. Por eso por eso tenemos el mismo número en ambos, como podemos darnos cuenta, en dato A y en por D. En por D, en data A. Y en el W vamos a cargar un dato en binario predefinido, que lo tenemos de 000 y 111. Lo que vamos a realizar es hacer la operación AND entre W y data A. De esta manera el resultado es únicamente el número ingresado en el dato A, y ahí terminamos el método de enmascaramiento, ya que el resultado se guarda en data A y ya nos queda solo el número que necesitamos, que en este caso es el 8. Para recuperar el dato B es de manera muy similar. Aquí tenemos otra tabla que se realizó para entender esto. Es muy similar, simplemente se realiza un desplazamiento al dato B 4 veces y luego se realiza la operación AND. Como ya tenemos el método de enmascaramiento, vamos a ver en el código cómo aplicamos este método con los comandos. Entonces tenemos aquí un mov por DW, que lo que hace es leer los datos de por D. El move wf data A guarda los datos, guarda en data A el primer valor. Tenemos un ant wf, que es donde hace la operación, tomar solo el dato A, que es el primer número, y así sucesivamente. Entonces luego en move f por tdw leer nuevamente el por d. En move data b guarda en data b el segundo valor, esto ya es para los datos de b. RRF, el desplazamiento de bits de data. Como podemos ver, hay 4 RRFs data B1, eso quiere decir que se desplaza 4 veces, y luego si se realiza la operación para tomar sobre el segundo valor, que es lo que estamos interesados de data B. Listo, entonces como ya tenemos claro cómo funciona en el diagrama de bloques y ahora en el código, vamos a pasar al siguiente bloque, que el siguiente bloque es b igual a 0, o sea, evalúa si b es igual a 0. Entonces, como podemos ver, preguntar b. Entonces pasamos al siguiente bloque, que lo que hace es preguntar si el dato b es igual a 0, y en caso de ser así,
se muestra el resultado. En caso de que no sea así, se realiza el proceso de una suma acumulativa. Esto se realiza restando b del valor de 0. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Entonces tenemos un sub wf data b que verifica si data b es 0. Preguntamos en el registro de estado si b es igual a 0. Tenemos un btf ss status z. Aquí, si la bandera z se activa o es igual a 1, significa que el dato b es 0. Un go to acumular r, que es si data b no es 0, irá a acumular. Un move f resultado w, si data b es 0, mostrar el resultado final. Y si no, pues repite el bucle. Aquí tenemos otras variables que es call, es un llamado call convertir bcd, que lo que hace es convertir el resultado a bcd para la visualización. Tenemos call decodificar, que lo que hace es decodificar el resultado en 7 segmentos para los displays. Y el goTo leer datos, que repite el ciclo de lectura. Como podemos ver, es un ciclo que se compone por los bloques 4 y 5, que es el ciclo de nuestra multiplicación. Estos dos bloques componen el bucle de la multiplicación acumulativa, que es este bloque grande que vemos acá, que lo compone b igual a 0 y resultado es igual a resultado más a, y b igual a b menos 1. Entonces ahora, si ya se cumple, usamos el goTo para mostrar los datos en R y se pasaría al siguiente bloque. De no cumplirse, se repite el bucle hasta que esta condición se cumple. Entonces aquí tenemos sí, no. Si no se cumple, se repite el bucle. Si sí se cumple, ya podemos pasar al siguiente bloque. Podemos ver una vez más que los comentarios que se usaron en el código son los mismos que están en el diagrama de bloques, para poder entenderlo de mejor manera y que vayamos ubicándonos en qué bloque estamos de nuestro diagrama de bloques en el código. Bueno, pasamos al bloque 6, que ya sería la conversión de bin a bcd. Yo lo realicé de manera manual, ya que estaba la opción de realizarlo mediante la librería bin to bcd. Sin embargo, yo decidí implantar un método en el que hiciera esta conversión ahí mismo en el código. Entonces aquí lo vamos a ver. Convertir a bcd. Esta sección del código convierte el número en formato binario almacenado en la variable del resultado y su representación en bcd para que pueda ser mostrado en el display 7 segmentos. Entonces primero se limpian las variables decena y unidad, donde se almacenarán las decenas y unidades del número. Luego el valor de resultado se copia en una variable temporal llamada tempResult, y en el bucle convertir loop se intenta restar 10 de tempResult repetidamente. Si la resta resulta en un valor no negativo, es decir, que tempResult es mayor o igual a 10, se incrementa la variable decena, lo que cuenta las veces que el resultado contiene 10, que son nuestras decenas. Este proceso continúa hasta que tempResult sea menor que 10, en ese momento en el cual el valor restante se guarda en unidad, y así representamos el dígito de las unidades del número original que tenemos originalmente. Así realicé la conversión de binario a BCD de manera manual, sin librería. Pasamos al bloque 7, que es decodificar de BCD a 7 segmentos usando el método de tablas y haciendo uso de la siguiente tabla que tenemos aquí en Excel, que realizamos nosotros previamente. Haciendo uso de la siguiente tabla, hallamos los valores para cada número del 0 al 9 para su representación en el display 7 segmentos. Entonces aquí pues tenemos el valor en binario y cómo sería el número binario para encender cierto valor. Tenemos del 0 al 9. En esta sección del código convierte los valores de BCD de las variables unidad y decena en códigos para displays a 7 segmentos y luego los envía a los puertos correspondientes para su visualización. Primero carga el valor de unidad en el registro W y llama a la variable tabla 7 segmentos, que aquí se llama tabla 7sec. Esta es una subrutina que convierte el valor de BCD a su representación de 7 segmentos. Esta representación se guarda en port C, lo que enciende los segmentos correctos del display para mostrar el dígito de las unidades. Luego el proceso se repite para la decena, cargando su valor en W, convirtiéndolo con la variable tabla 7sec y almacenándolo en port B para el display de las decenas respectivamente. Y este sería todo nuestro código. Aquí podemos ver que tenemos en valor hexadecimal
todos los valores asignados desde 0 hasta 9 para su representación en 7 segmentos. Y como podemos ver, vamos a hacer una comprobación rápida de los requerimientos que nos piden. La multiplicación de usar la técnica de sumas sucesivas. Vemos que en el código sí se implementa la técnica de sumas sucesivas para la multiplicación, no se hace uso de librerías. Para la conversión de binario a BSD se dice que puede usar librerías bin2BSD. En este caso yo no decidí no usar la librería, sino hacerlo de manera manual, que también está correcto. Y para la decodificación de binario a 7 segmentos se usa la técnica de tablas. Aquí podemos ver, tenemos nuestra tabla en Excel y en el código tenemos implementada esta técnica de tablas. Finalmente nos queda implementarlo en Proteus, pero antes de implementarlo en Proteus vamos a compilar el código para ver que está funcionando correctamente. Y listo, ahí ya nos compiló. Para el montaje en Proteus se utilizaron displays 7 segmentos de cátodo común, resistencias de 220 ohmios, un microcontrolador PIC16F877A, ya que este es el que utilizamos en nuestro código respectivamente, un cristal y un pulsador, una fuente de alimentación de 12 voltios y el arreglo de switches de entrada, que son los 4 bits, los interruptores de 4 bits. Como podemos ver, las 8 entradas del puerto D las tenemos asignadas para los 4 primeros para el dato A y los 4 últimos para el dato B, como lo tenemos asignado en el código. Para la representación de las decenas lo tenemos en el puerto B y de unidades en el puerto C. En este caso en el puerto A no tenemos nada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es proceder a verificar que está funcionando correctamente nuestro código. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cargar en el microcontrolador el archivo .exe, que en este caso yo lo tengo en la carpeta microcontrolador. Vamos a dist default production y vamos a buscar el archivo .hex, y este es el archivo que vamos a cargar, que este archivo se genera después de que nuestro proyecto en MPLAB compila correctamente. Lo cargamos y listo, nuestro microcontrolador ya tiene el archivo que programamos en MPLAB cargado y listo para funcionar. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación, a correr la simulación en Proteus para verificar que está funcionando correctamente el código que realizamos. Corremos la simulación y vamos a comprobar algunos valores. En este caso empecemos por valores básicos como 0 por 1, bueno, 0 por 0, vemos que da 0, 0 por 1 da 0, vamos a comprobar el 1 por 8, vemos que nos da 8 en el display de unidades. Vamos a comprobar el 1 por 6, que es de la siguiente manera: 6. Vamos a hacer 2 por 4, así, de esta manera. 2 por 4 nos da 8, entonces está bien. Vamos a hacer 3 por 3, vemos que nos da 9 correctamente. Ahora vamos a probar un número más grande, como puede ser el 11 por digamos el 5. Vemos que nos da 55. Y ahora ingresamos otro valor, como puede ser, digamos, el 5 por 2. Y vemos que nos da 10 respectivamente. Y podemos corroborar que nuestro código está funcionando correctamente. Muchas gracias, ingeniero.